integrar las neurociencias y aplicarlas en las organizaciones. Este es un trabajo que comenzó en el año 2009 de manera formal, pero lleva un tanto más de antecedentes trabajando con algunas instituciones y también generando la idea de neuropsicometría que iré explicando de manera pues un poquito más detallada, un poco más adelante. Por lo pronto, pues repito el título ante ustedes, es Neurociencias y su aplicación en las organizaciones, el caso de la evaluación del talento y del llamado neurocontrol de confianza, que si bien ambos temas están en auge en estos momentos, al menos en nuestro país, la evaluación por talentos está buscando nuevas alternativas en las cuales pudiera valerse de algunos otros conocimientos y dejar de lado aquellos que fueron en su momento tradicionales, como el caso de la psicometría. Y en el caso del control de confianza, pues bueno, nuestro país está pasando por un momento de inseguridad en las que muchas instituciones, muchas organizaciones, no solamente del ramo de seguridad, están evaluando el control de confianza para poder tener a los miembros más adecuados en su organización. Pues como ven en la diapositiva, esto en realidad es producto de un equipo de trabajo. Estamos comandados por Miguel Ángel Reyes, nuestro director general, Ángel Rodrigo Reyes, nuestro director ejecutivo, Elizabeth Gutiérrez, la directora administrativa, y un servidor, Hans Olejo Olvera, quien soy director de desarrollo de productos. Y pues bueno, en realidad soy un emisor del trabajo que hemos venido realizando nosotros. Pues bien, como ven, la marca es esta, neuropsicometría, y pues uno de nuestros eslóganes es la revolución en gestión de talento y de capital humano. Comenzaremos por discernir un poco este concepto de la psicometría a la neuropsicometría para todos aquellos que tienen conocimiento en psicología. Pues sabemos que la psicometría ha sido el fundamento de la evaluación a lo largo del siglo pasado, que es cuando tiene la construcción más importante, y pues bueno, posteriormente con el auge de las neurociencias, sabemos que este tipo de temáticas, de tópicos, se pueden integrar. Y es por eso que se pueden generar este tipo de conceptos como neuropsicometría que iremos desarrollando. Pues comenzaré por explicar de manera breve en este contenido. Ya saben, para muchos de ustedes va a ser un poquito el repaso de algunos conceptos importantes de la psicometría, y también vamos a ver cómo se integran las neurociencias, cómo generamos este concepto que es con el cual ingresamos como una propuesta a las organizaciones. Vamos a ver cómo es que planteamos la investigación en el análisis de los perfiles, así como los instrumentos que derivamos a partir de esta integración. Y bueno, pues como ven ustedes, si tomamos un poco en cuenta la historia, pues dentro de la psicología siempre hemos tenido la necesidad de la medición mental. No basta con una interacción que todos conocemos de manera subjetiva, que es muy valiosa. Sin embargo, la psicología, también con el auge del positivismo, necesita de una medición en términos cuantitativos que permita tener los parámetros necesarios, sobre todo cuando hace evaluaciones a nivel masivo. Sabemos que la emigración a Norteamérica desde Europa tuvo que traer en su momento una clasificación de las personas que llegaban al norte de nuestro continente, y que pues fueron ocupándose en distintas tareas, y por supuesto una de las más importantes pues es la que tuvo que ver con el legado de las guerras mundiales. Sabemos que la milicia fue de las primeras organizaciones que necesitó y requirió del desarrollo del concepto de la psicometría para poder hacer estas diferentes conceptuaciones con respecto a la inteligencia, algunas aptitudes, actitudes, los perfiles de personalidad específicos que en un momento dado se requirieran en las distintas tareas de seguridad y por supuesto de frente en términos de guerra, lo cual pues determinó varias investigaciones, varias líneas como lo sabemos, y nos deja como legado no solo la integración de distintos tests, ¿verdad?,
sino también cómo el uso de la tecnología comienza a alternarse con las primeras elaboraciones psicométricas. Entonces, con estas condiciones tecnológicas vemos la aparición de los primeros polígrafos, la necesidad de poder tener una medición fisiológica alternada con pruebas, pues definitivamente formó parte de este avance tecnológico que pues empezamos a ver. Vean ustedes cómo entonces vienen todas las mediciones en psicometría, la aparición de distintos test, ¿verdad? Raven, test de Rorschach, test de aptitudes, test de personalidad, verbales, no verbales, todos ellos para poder diferenciar pues las distintas aptitudes y actitudes y por supuesto elementos mentales que pudieran alternarse con las tareas que desempeñaba la milicia. ¿Sí? Aquí vemos, por ejemplo, nada más que venía o que se podía realizar el examen de tipo médico, sino que también las personas pues se encontraban sujetas a este tipo de pruebas. Bien, continuando, podemos observar, chequen ustedes, cómo pues vienen los instrumentos poligráficos que a mitad del siglo pasado fueron importantes, no solamente utilizadas como pruebas de veracidad o intentos de pruebas de veracidad, sino también para poder ver los niveles de estrés a los que una persona podía ser sujetado, si es que podía tener estos grados de control que requerían muchísimas tareas, ya decíamos, sobre todo que venían de la milicia. Y pues bueno, la psicometría entonces aparece como este tradicional método de medición y que vemos en la definición etimológica que significa la medición de la mente. Parte de la división entre psique, mente y por supuesto método de medición que va a significar la medición de la mente y que también en términos formales vamos a conocer como el conjunto de métodos que miden diversas esferas del funcionamiento mental bajo los principios de confiabilidad y validez estadística. Muchos de ustedes lo saben, la confiabilidad es la consistencia de un test, el que pueda no cambiar, pueda ser consistente la prueba en términos de que si se aplica en cualquier parte de la población a la cual se abocó, esta no tenga variaciones significativas de tal manera que nos haga un instrumento confiable. Su consistencia interna, entonces, es la característica principal de la confiabilidad. Y en el caso de la validez estadística, pues ya sabemos que la prueba mide lo que debe medir en términos muy sencillos. Y en este caso, pues, muchas ocasiones cuando yo aprendía esto, bromeábamos que si a veces había test de depresión que eran muy buenos para diagnosticar ansiedad, o si había algún test de aptitudes matemáticas que resultaba ser muy bueno para algunas aptitudes de funciones ejecutivas frontales de algún otro tipo, ¿no? Entonces, pues bueno, sabemos que estos dos conceptos son importantes, la confiabilidad y la validez estadística. Sabemos también que los test psicométricos, por su aplicación, van a ser individuales, van a ser grupales. Por sus requisitos sabemos que pueden estar sujetos a velocidad, algún tipo de poder y también de desempeño. Y por las esferas de medición, pues los test psicométricos, sabemos que hay inteligencias, aptitudes, actitudes, ya decíamos, preferencias, intereses, personalidad, competencias, así como también algunos que pueden ser sujetos a pruebas denominadas experimentales o controladas en los contextos del laboratorio. Y por sus áreas de aplicación, pues hemos visto que los test pueden aplicarse a la industria o las organizaciones, pueden ser exclusivamente de un perfil clínico para determinar grados de ansiedad, depresión, histeria, trastorno bipolar, en fin, todas las clasificaciones psicológicas y psiquiátricas que puedan tener este perfil, así como también pruebas pedagógicas del contexto educativo,
las pruebas sociales, también aplicadas a contextos antropológicos, las pruebas psicofisiológicas y, por supuesto, estas pruebas que ya decíamos, experimentales o de laboratorio. Y por su funcionalidad, pues bueno, los test nos sirven para hacer no solo clasificación, aquí hablamos de elementos masivos necesarios para cualquier organización, cualquier industria, sino que también pues, nos sirven para diagnosticar, para seleccionar, para investigar, para evaluar. Y en este sentido es cuando el talento humano entra en estos conceptos en los que ahora la corriente que al menos aplica en nuestro país es tratar de colocar a la persona adecuada en el lugar adecuado por las competencias y talentos que las personas traigan consigo mismas y que por supuesto estén desarrolladas y tengan potenciales de desarrollo para que en este caso la productividad en las organizaciones pues esté asegurada. Esa es la razón principal en este sentido. Y bueno, pues sabemos que las características de los test, estos conceptos también son importantes, ¿verdad? Estandarización, que la forma de aplicación y calificación e interpretación del test, pues la tengamos homologada en todos los casos. El concepto de normalización y adaptación, también muy importante, se refiere a que el lenguaje sea entendible por los evaluados en su cultura, así como los puntajes del test, pues que correspondan a su población de origen. En este caso, pues nosotros nos hemos centrado en realizar una norma mexicana para poder reforzar este punto. Y bueno, también el concepto de confiabilidad, esto es, ya decía, que el test sea consistente y los resultados no varíen en la población. Y también el concepto de validez, ¿sí? En este caso, que el test mida lo que debe medir. Si está diseñado, ya decíamos, para depresión, pues que no mida otra categoría. O si nos va a medir, como lo vamos a ver más adelante, funcionalidad en alguna parte de uno de los hemisferios cerebrales, pues en realidad nos esté midiendo ese talento y nos esté dando cuenta del talento real que allí se encuentra y que la persona al momento en que lo tiene inherente pueda utilizarlo y lo ponga a favor de su productividad y, por qué no, de la calidad de vida que la persona en el sentido productivo puede encontrar, rompiendo un poquito este paradigma de que el trabajo no necesariamente va a ser placentero, ¿no? Sabemos por distintos estudios que puede serlo si es que las personas están realizando lo que verdaderamente tienen desarrollado como talento. En ese sentido, pues es sumamente funcional. Y bueno, pues en una breve, muy breve conclusión, podemos decir entonces que los test pues deben de ser estandarizados, normalizados, válidos y confiables. Esta es la herencia que nos deja la psicometría y que por supuesto consideramos muy valiosa porque son los principios que en realidad nos van a dar la funcionalidad y por supuesto el hecho de que una empresa pueda aplicarlos a través de sus test, pues tengan asegurados esta evaluación del talento. Y bueno, pues aquí un poquitito de distintos test psicométricos, ¿verdad? Tenemos las escalas de inteligencia Wechsler, el test BARSIT desarrollado en Colombia, el test Terman, el test Beta, que ya es bastante antiguo y ha tenido algunas actualizaciones. Sabemos que se utilizó en el ejército de los Estados Unidos, el test de Raven, que también tuvo amplio uso en este contexto, de escalas multidimensionales de asertividad, escalas de habilidades comunicativas, pruebas de destreza como la de Stromberg, Frosty, Benton, Bender, pruebas utilizadas para diferenciación de talento como Cleaver, también varios test psicométricos enfocados a la personalidad, los cuestionarios de conductas antisociales, los inventarios de ansiedad, las evaluaciones de funciones del yo, algunos test proyectivos como de los más utilizados, el HTP, Kaz-Árbol Persona, el tan explotado, al menos en nuestro país, MMPI, o el Minnesota para personalidad, los test proyectivos de Rochard, de la familia, figura humana, 16PF, personalidad, y pues bueno, en este caso pues son los legados que nos deja, ya decíamos, la psicometría. En el caso de
las neurociencias, pues vemos que aquí está, nosotros lo consideramos como la innovación. Hasta este punto hemos hablado sobre el legado y la importancia que nos deja la psicometría y los conceptos importantes que retomamos de ella: normalización, estandarización, confiabilidad y también validez. Sin embargo, creemos que estos niveles de confiabilidad y validez pueden elevarse si es que se les puede integrar las neurociencias y toda la innovación que esto representa. Consideramos que es importante este ejercicio integrativo. Pues sabemos que las neurociencias son el resultado del avance y el progreso de las ciencias del comportamiento, la fisiología o la función, el sistema nervioso, la anatomía o estructura, así como también la tecnología. Todo este boom que hemos tenido de tecnología, desde aquellas viejas tomografías axiales computarizadas, simples, después contrastadas, hasta ahora los escáneres cerebrales en tiempo real, las resonancias magnéticas funcionales, las reconstrucciones tridimensionales que ahora tenemos para poder visualizar los efectos del cerebro, en fin, y las cosas nuevas que se siguen desarrollando en términos tecnológicos. Pues bien, en este sentido, pues las neurociencias han aportado tanto a distintas disciplinas que aquí les presento un número especial que saca el CONACYT, la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología de nuestro país, que es la reguladora federal, la reguladora nacional, que tiene a los SNIs, así se conoce, a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores, y pues desde hace unos años, hace aproximadamente unos 5 años, se organizan en nuestro país foros de neurohumanidades. Estos, pues, empiezan a dar cuenta sobre la aplicación de las neurociencias a distintos contextos. Y pues se desarrollan ahora algunas palabras que denotan este ejercicio, como la neurofilosofía, la neurojurídica, la neuroastronomía, la neuromúsica. Y pues bueno, en los foros se discute que debemos de cuidar un poquito este concepto, porque es como ponerle lo neuro a muchas cosas, ¿no? Se bromea un poco con ese concepto. Sin embargo, resulta muy importante el ver cómo las neurociencias, pues obviamente nos cruzan en todo. Mientras una persona, decían mis viejos maestros, tengamos un cerebro, un sistema nervioso del que dar cuenta, pues definitivamente vamos a hablar de este concepto. Vamos a hablar, por supuesto, de este conjunto. Por ahí veo que Javier nos marca un poquito, tal vez una duda sobre el concepto neuroastronomía. Les platico un poco lo que han expuesto algunos especialistas con respecto a este tema. Este ocurrió en la Universidad Iberoamericana, que tiene un observatorio, y que empezaron primero por ver algunos efectos de contemplación en cuanto al conocimiento de nuestro universo, ya saben, las distintas constelaciones. Empezaron a aplicar qué tanto las personas que ingresaban o que obtenían este tipo de conocimiento alcanzaban algunos niveles importantes de relajación y de algunos aspectos combinados con creatividad. Eligieron algunos grupos de estudiantes, los cuales comenzaban a estudiar astronomía en el observatorio de la universidad, y simplemente les hicieron algunas pruebas de medición de ansiedad y estrés, conectaron, algunos de ellos midieron temperatura periférica para poder hacer, después de sus líneas bases, que tanto había algunas respuestas a estrés, y vieron qué es lo que sucedía una vez que adquirían este conocimiento. Parte del marco teórico era que la contemplación del universo es algo que nos ha ocupado históricamente, que la motivación que tenían estos alumnos por estudiar este concepto, bien, era una motivación personal, pero ¿qué tanto les beneficiaba? Decidieron tomar en cuenta la variable del estrés, entre muchas otras que pudieran estar allí combinadas, y presentaron estos resultados, ¿no? Entonces, imagínense ustedes
cómo estos estudiantes, después de adquirir estos conocimientos, y que mostraban, por supuesto, esta contemplación ahora de las constelaciones, les traía este tipo de beneficios personales, entre ellos disminución del estrés. Cuando ellos se ponían a observar, encontraban una variante para poder disminuir esta condición de estrés. Así que, imagínense, a esto se le denominó una aportación de la llamada neuroastronomía. Obviamente parte del ser humano que se encuentra inmerso en esta disciplina. Probablemente a los psicólogos el hecho de estar en un buen debate también tengamos esos efectos relajantes y no tan estresantes según el apasionamiento con el que los tomemos, y que sabemos que si hacemos medición fisiológica del sistema nervioso autónomo, pues podríamos tal vez tener algún protocolo de este tipo. Pues eso es lo que se presentó con respecto a estas disciplinas. Y como ven, pues las neurociencias metidas en todo, uno de los condicionamientos más importantes o conocimientos más importantes aportados, ya saben, pues es esta descripción de los procesos al interior del cerebro, su impacto en la conducta, el procesamiento mental y las emociones. Aquella vieja tradición entre mente y cerebro. Pues bien, otro elemento que consideramos importante en las neurociencias y que sabemos que es necesario siempre explorarlo, pues es la filogenia, ¿sí? Esta historia cerebral, que si bien hasta el momento tenemos una evolución del cerebro, al menos de los prototipos homínidos que conocemos, desde aquel Australopithecus o Lucy, ¿verdad? El Australopithecus afarensis, hasta la evolución por el Homo habilis, el Homo erectus o Pithecanthropus erectus, el Homo sapiens, bueno, primero el Neandertal, el Cromañón y posteriormente el Homo sapiens. Pero lo importante a destacar aquí es el crecimiento de la materia cerebral. Vemos cómo desde el Australopithecus vemos un cerebro reducido, predominante en áreas temporales, parietales, un tanto occipitales, enormes órbitas, así como estos maxilares que podemos observar aquí en la imagen 1, y posteriormente cómo la evolución va siendo este agregado anterior a la estructura cerebral, al grado en que, como podemos observar en la imagen, la evolución ha marcado un desarrollo hacia adelante o de manera posterior anterior en nuestro cerebro, lo cual pues ha traído la gama de conductas correlacionadas. Las reconstrucciones de los antropólogos al respecto nos han determinado las conductas, digamos, entre paréntesis, básicas que podía tener Australopithecus en favor de la supervivencia: comer, dormir, reproducirse, la defensa del territorio y todas aquellas pautas conductuales colocadas en la agresión en función de la supervivencia. Por supuesto sabemos que la convivencia social todavía no se encontraba un tanto organizada como ahora la conocemos, mucho menos como la tenía el Neandertal o como la pudo haber tenido el Homo erectus, todos estos prototipos tipificados como nómadas, pero también con un cerebro, que este es el concepto que rescatamos, con un cerebro que les permitía realizar cada una de estas conductas. Lo impresionante a reflexionar, pues es cómo ya el Homo sapiens, pues tiene tan perfeccionado estos elementos, otros se encuentran en desarrollo, las relaciones interpersonales y humanas, sabemos que es uno de los aspectos que siempre ocupan al ser humano en su desarrollo, y traemos legados filogenéticos. Es muy difícil que nosotros podamos negar a ese Australopithecus que tenemos dentro, sobre todo como lo hemos conocido en diversos experimentos, cuando vienen etapas de deprivación sensorial, cuando vienen etapas de deprivación de funciones básicas como el sueño. Sabemos que la neurosis aumenta y si el sueño, la deprivación de sueño predomina, los signos de psicosis aumentan hasta a una probable consecuencia en la muerte. Lo que nos sucede también a todos con la privación de comida, decimos que ese Australopithecus está dentro de nosotros, cuando si en un momento dado tenemos programado la ingesta necesaria de los nutrimentos y pues resulta ser que nos encontramos
todavía ante una frustración en un restaurante, una señorita que nos diga, ¿sabe qué? Va a tardar media hora su platillo. Sabemos que las esferas del tiempo se alteran, la capacidad de relación también, la memoria, este impacto que tiene sobre la atención, este impacto que tiene también sobre las funciones ejecutivas y esta carambola que provoca justamente el vernos ante una necesidad básica de privados, ¿no? Sin embargo, vemos como el Homo sapiens tiene distintos recursos, ha desarrollado el arte, ha desarrollado distintas cosas, y si analizamos las guerras, pues nos encontramos también ante expresiones impresionantes que ha desarrollado este sistema nervioso. De esta manera, pues la filogenia consideramos que es muy importante y pues bueno, siempre tener en cuenta estos orígenes, de dónde venimos, quiénes fuimos, qué tipo de conductas ejercían nuestros prototipos homínidos y cuáles de ellas nosotros somos el resultado. Consideramos, como dicen muchos principios de psicología evolucionista, que en realidad, pues todos sabemos, son una parte de esa evolución. Se pronostica que esta evolución sigue hacia adelante, sigue este camino postero anterior, y que si estos lóbulos frontales van a seguir creciendo y que si van a tapar la capacidad visual, pero también qué desarrollos van a traer. Por fin aparecerá aquella tan ansiada inhibición del lóbulo frontal que todos requerimos para fenómenos como la violencia, para regularizar las relaciones interpersonales, para aprovechar y explotar los talentos que traemos. En fin, son parte de esas preguntas que nos seguimos haciendo. Vemos aquí cómo el hombre de Neandertal hace en el paso al hombre moderno, sigue estableciendo este paso en el crecimiento de la masa cerebral, la reducción de los maxilares al perfeccionar el consumo de nutrientes, sobre todo aquellos cocidos, aquella ingesta de proteínas en tejidos que nos van a aportar los animales o la proteína animal, y también aquellas maravillosas conductas que podemos realizar con este cerebro, como esta expresión de psicomotricidad que podemos contemplar en la diapositiva. Y bueno, pues aquí un poquito a manera de provocar no solo la reflexión, sino también un poquitito de risa, ¿no? Como con las herramientas podemos casi ver una campana de Gauss en esta condición de la evolución, ¿verdad? Pero bueno, también es importante, consideramos en el estudio del sistema nervioso, la ontogenia. Si bien la filogenia, que sabemos que son los cambios estructurales y funcionales del sistema nervioso específicamente, obvio que aplica a muchos conceptos, que tiene que ver con la evolución, también es importante la ontogenia. En parte de los foros que hemos estado presentes acá en México, vemos que se ha roto, se ha agregado más bien este concepto en el cual vemos cómo antes se consideraba que la personalidad, ¿sí?, sobre todo en los años 50, 60, era producto de la genética y las condiciones ambientales. El famoso tema herencia y ambiente. Y después de distintas investigaciones, entre los que tenemos por ahí a un investigador francés, Paul, en los cuales se pone a estudiar el medio intrauterino, primero en ovejas y posteriormente en humanos, sobre todo para saber en qué momentos podía la percepción entrar en vigor, no solo por la evolución estructural que está teniendo del embrión al feto, sino también por aquellas interacciones importantes que están aconteciendo en la vida intrauterina. De tal manera que ahora estos temas traen consigo la reflexión de la herencia. No podemos negar un síndrome genético, un síndrome de Down, un Klinefelter, un Turner, un Apert, en fin, los distintos síndromes genéticos, pero también la influencia intrauterina. Esto ha tenido un auge desde los últimos 15 años, en los cuales se promueve y se hace prevención también desde la vida intrauterina, obviamente obedeciendo a este componente que va a influir sobre el sistema nervioso, que es la ontogenia, ¿verdad? O los cambios estructurales y funcionales que van a ocurrir en este periodo de vida. En este sentido, hay investigaciones muy importantes sobre cómo, además de ese material genético que genera la expresión de las estructuras en el primer trimestre y el desarrollo en los siguientes 2 trimestres
de todas nuestras estructuras organísmicas, sabemos que, por ejemplo, la influencia de la madre en la condición de torrente sanguíneo es muy importante. Les presento aquí una cita de Ramón Nogués, en la cual nos dice que si la madre sufre una elevación de ansiedad, esto hace que la futura madre aumente en su torrente sanguíneo la cantidad de catecolaminas, dopamina, adrenalina, noradrenalina, quienes tienen la capacidad en su cita de atravesar la barrera placentaria, de tal forma que cuando el tubo neural y muchos tejidos de la futura cría, quien se alimenta de grandes cantidades de glucosa y oxígeno que aporta la sangre, lo registran y por supuesto genera el aumento de la proporción de neuronas que responderán a estos neurotransmisores, dejando por resultado una cría que tiene un tejido nervioso con abundancia en circuitos de catecolaminas. Aquí, ustedes me disculparán, va a entrar un poco mi historia personal. Yo me crié con personas grandes de edad, y bueno, cada que explico un poquito estos temas, hablo de que algunas abuelitas eran neurocientíficas empíricas, porque, pues bueno, desde antaño, tal vez, no sé si en ustedes fue la experiencia, llegábamos a escuchar que decía una abuelita a su hija, una madre a su hija, por favor no te estreses, no te tenses, porque le vas a pasar el susto al niño, le vas a pasar la angustia al niño y ese niño va a ser irritable posteriormente. Cuando doy esta clase y retomo esta cita, les digo a mis alumnos, lo que las abuelitas quisieron decir en términos neurocientíficos es, por favor, hija, no vayas a aumentar los niveles de catecolaminas a tu torrente sanguíneo de tal manera que atraviesen esa barrera placentaria y afecten los circuitos de formación neuronal que están teniendo tanto las células gliales como neuronales en las distintas áreas sensitivas, asociativas y motoras. Entonces, simplemente cambiaron las palabras, pero el hecho de la observación fue muy importante. ¿Qué denota esto? La influencia intrauterina, que por supuesto también va a interactuar. Imagínense, ¿no? Por aquí nos dice Javier que se sigue escuchando todavía en las abuelitas. Mi propuesta es que les digamos que esas son sus aportaciones neurocientíficas, que nosotros simplemente comprobamos con este tipo de investigaciones, ¿verdad? Así que bueno, pues allí, estos son los elementos que consideramos en la formación de nuestro marco conceptual. Resumo, además del desarrollo de la psicometría, el desarrollo de las neurociencias. Y en las neurociencias tomamos en cuenta nuestros legados filogenéticos y nuestros legados ontogenéticos. Y además de ellos, pues por supuesto, tomamos en cuenta los desarrollos históricos. Esto lo haré un poquito más rápido, forma parte de la historia a la que seguramente ustedes han estado expuestos, pero vale la pena decirlo, ¿no? Vale la pena poder hacer estos énfasis, sobre todo por los legados que nos van dejando varios investigadores. Como sabemos, desde el año, prácticamente unos 2000 años antes de la era cristiana, esta práctica de trepanaciones, los famosos cerebros trepanados en Egipto, que en realidad pues tenían esta función de poder exorcizar algunos demonios que pudieran apoderarse de los organismos, pues en realidad sabemos que pues los casos de encefalitis cedían muy bien ante esta liberación de presión y que pues bueno, ahora si bien podemos hacer las interpretaciones, antes suponemos que literalmente, ¿no? Si traes el demonio adentro, pues simplemente vamos a extirparlo, y al momento en el que esto se practicaba y las personas mejoraban en su sintomatología, pues obviamente corroboraba un poco este pensamiento mágico, mítico, predominante de la época. Actualmente sabemos que los casos de encefalitis pueden mejorar cuando se les libera de presión. Pero bueno, ese es un legado que se empezó a practicar, que dio cuenta del papel poco a poco del sistema nervioso, cómo se fue estructurando históricamente, sobre su importancia y sobre la participación en distintos procesos conductuales. Por supuesto, los postulados de Hipócrates, historia de los fluidos, alejaba cada vez más esta explicación un tanto mítica para acercarnos a la más objetiva. La propuesta de Galeno, según nos cuenta Brailovsky en sus textos, sobre cómo los procesos psicológicos podrían ocurrir en los ventrículos cerebrales,
Hoy sabemos que además de correr líquido cefalorraquídeo en ellos, también allí se producen por las células ependimarias, por este tipo de glías especializadas, y que tenemos un sistema de drenado. Por ahí el doctor López Antúnez, en su libro de Anatomía Funcional del Sistema Nervioso, da cuenta de algunas investigaciones que estaban supuestamente colocadas al futuro para saber si también el líquido cefalorraquídeo no solo participaba en algunos aspectos que tuvieran que ver con este sistema hidráulico de soporte en el cerebro, sino también con algunos efectos de nutrición. O sea, la importancia de los sistemas ventriculares en la generación de la hidrocefalia, sabemos que es muy importante, pero se siguen investigando. Sin embargo, vemos como en el año 100 después de Cristo ya se tenía una propuesta sobre el papel que estos tenían. Por supuesto, no podemos olvidar a Andrea Vesalio y todos los esquemas anatómicos que marcan un antes y un después, los intentos de localizacionismo de Francis Gall y toda la corriente frenológica, sobre todo en la gran importancia que esto empezó a tener para estimular la búsqueda en estas áreas localizacionistas. Por supuesto, actualmente, si tomamos en cuenta un esquema propuesto por Francis Gall, pues obviamente encontraríamos distintas diferencias respecto a cómo ha avanzado el estado de investigación. Sin embargo, tenemos a este maravilloso neurocientífico, Paul Broca, como todos sabemos, el primero en describir el área de Broca, localizada en esta tercera circunvolución inferior, posterior en el lóbulo frontal, denominada área de Broca o área 44, según el esquema de Brodmann, y cómo aquí sí esta corriente localizacionista en un cerebro que no ha tenido la necesidad de tener algún tipo diferente de desarrollo en plasticidad, fue muy importante, de cómo tenemos un área con un contador genético destinado a poder tener la estructura o articulación del lenguaje. Las capacidades motoras del lenguaje que nacen en el área de Broca, o el área motora del lenguaje, descritas por este hombre, que en distintos casos pues localiza justo el área por la cual logramos hablar. En estos momentos la tengo estimulada porque evidentemente estoy estructurando esta ponencia para ustedes. Y no podemos dejar de lado las aportaciones de Carl Wernicke, el área de Wernicke conectada por este fascículo arcuato, en donde también aporta los elementos importantes del lenguaje. Si bien con Broca sabemos que tiene que ver con estructura, con Wernicke sabemos que tiene que ver con el entendimiento del lenguaje y con algunas otras funciones que se analizan en la gramática. Y que obviamente estas dos áreas conectadas nos van a dar la dimensión del lenguaje. Los dos grandes aspectos, entre algunos otros, pero los dos aspectos más importantes se evaluar en el lenguaje, o al menos los primeros que exploramos, vienen a ser la capacidad de entendimiento y la capacidad de articulación del lenguaje. Cuando estos llegan a tener alguna disociación, sabemos cómo si el área de Broca se disocia con el área de Wernicke nos da algún tipo específico de afasia, una afasia de conducción, o si el área de Broca tiene lesión, sabemos que aparece la afasia motriz. Si el área de Wernicke se altera, sabemos que aparece la afasia sensitiva o afasia de Wernicke. Y por supuesto, estos elementos entre entendimiento y articulación del lenguaje, que llegan a ser legados muy, muy importantes, que sabemos que son de predominio izquierdo en el hemisferio izquierdo, que sabemos que muchas mujeres lo llegan a desarrollar de manera bilateral. Era curioso cuando me encontraba en el hospital de neurología, pues bueno, allí llegábamos a ver los casos de infarto en el hemisferio izquierdo, sobre todo en estas regiones frontales, y pues bueno, era clarísimo ver afasia de Broca cuando era un hombre. Cuando era una mujer, algunas sobre todo aquellas que habían tenido algún tipo de estimulación anterior, algún encuentro con textos, con la literatura, veíamos cómo tenían la capacidad también de comunicarse con el hemisferio derecho. Obviamente, con estos exabruptos de emoción, ¿verdad? Que una vez que se tiene alterado el hemisferio izquierdo, pues sabemos que pueden potencializarse estas expresiones al no encontrar sus focos inhibitorios específicos. Y bueno, pues
Estas aportaciones resultaron importantes para nuestro marco teórico. Vemos también cómo los aportes de Wilder Penfield para poder ubicar nuestra representación corporal en el cerebro fueron muy importantes. Gracias a él sabemos cuáles son las áreas que tienen muchísimas más fibras sensitivas en nuestro cuerpo. Aquí la construcción del homúnculo con esos labios enormes, esa lengua enorme, esos elementos faciales también enormes, las manos y los pies, como legados de la cantidad de fibras sensitivas que podemos tener allí, y que por supuesto, también cuando analizamos esto, decimos que gracias a Wilder Penfield sabemos que el beso significativo entre las relaciones interpersonales ocurre en la boca, precisamente al tener mayores fibras sensitivas, ¿verdad? Jugamos a veces cuando enseñamos esto un poquito con eso, porque sabemos que al ser un área de múltiple estimulación, pues va a generar, ¿sí? Incluso, como lo postulan algunos investigadores, esto era parte de los debates que luego teníamos en la universidad con el doctor Galicia, del cual presentaré algunas investigaciones más adelante, que decíamos, ¿no? Cómo el beso puede ser rehabilitador en términos de que hace esta múltiple estimulación al cerebro, pero también puede ser capaz de inhibir las funciones frontales precisamente por esta bomba de estímulo procesual que tendría esta región parietal o en las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann. En fin, todo lo que nos hace reflexionar Wilder Penfield. Y vemos también las aportaciones de Roger Sperry, el síndrome de Sperry, que aquí es donde nuestra investigación toma una particularidad, porque empezamos a ver entonces las funciones divididas entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que para muchos de ustedes deben de ser conocidas. Este hemisferio derecho, tipificado como más holístico, como más emocional, y este hemisferio izquierdo como más lógico, como más racional, como más programado, antiemoción, o que le pone el nombre a la emoción, y el hemisferio derecho que vive y experimenta la emoción, pues resulta ser muy importante, ¿no? Sabemos que esta diferenciación que lleva este plano ontogenético es importante en las personas. Veíamos por allí los trabajos del doctor Koguro en Japón, con un caso clásico de una mujer de 69 años que prácticamente pierde todo el hemisferio izquierdo, y que al ser el esposo la persona que más acompañaba este proceso, se encuentra ante una gran dificultad, porque al momento de la rehabilitación él promovía conductas exactas, lógicas, para que ella realizara, ¿no? Como esa disciplina del comer, del bañarse, del hablar, de estructurar, pensando que por allí va la rehabilitación. Después de las aportaciones del doctor Kuru, vemos cómo le enseña que la vía de entrada a la rehabilitación de esta paciente era por el hemisferio derecho, y por lo tanto implicaba cantos, implicaba poder dar cuenta de las emociones, llevarla a los lugares que le recordaban, incitaban algún tipo de emoción específica, y cómo entonces empieza a mejorar la rehabilitación, y así como aquellos casos en donde la funcionalidad izquierda que se ha perdido puede migrar al hemisferio derecho, generando los circuitos neuronales necesarios para que puedan recuperarse, en este caso, funciones motoras o las funciones analíticas que llegan a perderse o alterarse por las lesiones del hemisferio izquierdo. Esto es una maravilla, esto es apasionante, pero nos da a entender uno de los pilares más fuertes de nuestro trabajo, que en este caso es cómo esta especialización hemisférica va marcando a la vez también nuestros talentos. Veremos un poquito más adelante cómo es que hicimos esta propuesta, esta integración, pero tomando muy en cuenta las divisiones reales entre hemisferio derecho y también el hemisferio izquierdo. Y bueno, pues obviamente las aportaciones de Luria, no me detengo mucho, sus 3 bloques funcionales como parte de las teorías principales de funcionamiento neurológico, ese bloque de activación en el tallo cerebral y regiones encefálicas, ese bloque de organización de la información en los lóbulos parietal, temporal y occipital, donde sabemos que se organiza la percepción occipital de la vista, parietal del tacto,
temporal auditivo, también de la memoria, y pues por aquellas regiones del cíngulo que tienen que ver con el gusto, las regiones septales con el olfato, y que bueno, quedan dentro de la teoría de Luria como ese segundo bloque de organización de la información de la percepción, y ese tercer bloque abocado hacia las funciones del lóbulo frontal como el bloque de la acción. Entonces, así es como sabemos que si una persona tiene alteraciones frontales, pues altera el tercer bloque de la acción y estas se van a ver inhibidas o alteradas. Si tenemos alteraciones en el bloque de la organización, obviamente la percepción como básica para la generación de las conductas, los procesos del pensamiento y las emociones, se van a ver alterados. Pero sabemos que si el bloque de la activación tiene algunas fallas, pues definitivamente impacta sobre todo lo demás. Desde faltas de procesos atentivos, procesos de orientación primitivos, hasta también aquellos procesos que pudieran llevarnos a una disminución en los estados de conciencia, como los estados de obnubilación de la conciencia o también aquellos estados prácticamente del coma, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, el entendimiento de los tres bloques de Luria llegan a ser importantes en esta marcaje teórico. No podemos olvidar las aportaciones del doctor Antonio Damasio, con toda la imagenología y los distintos temas que ha trabajado, desde aquella descripción de aquel ferrocarrilero, Phineas Cage, y todas las afectaciones que llegó a tener esa lesión frontal, con todos los síndromes de desinhibición, los cambios conductuales en el antes y en el después, hasta su propuesta de cómo el amor llega a tener estas etapas primero límbicas, llamadas del enamoramiento, y aquellas del amor maduro, que ya tienen que ver con esa condición cortical, que bueno, prácticamente nos tiene inmiscuidos a todos en esa condición funcional. Sin embargo, es muy práctica, porque nos va dando cuenta de cómo también se pueden ir diferenciando estas capacidades que el ser humano fue aprendiendo. Sabemos que no solo se van a ir adquiriendo los talentos para las tareas laborales, sino también se van adquiriendo estas condiciones de personalidad que nos hacen únicos. Yo voy a tener una manera de enamorarme, una manera de querer y hasta una manera de amar, según mi historia ontogenética y según cómo haya estado la organización de mi sistema nervioso. Por eso es que todas estas aportaciones resultan importantes. Y bueno, pues aquí tenemos parte de lo que algunas investigaciones postulan sobre las llamadas verdaderas pruebas del amor, ¿verdad? Cómo comienzan por estas regiones límbicas y posteriormente se escalan a las regiones corticales, la intervención de algunos neurotransmisores como la dopamina o la oxitocina, que nos ha impresionado cómo ahora se postulan investigaciones sobre cómo hasta la oxitocina puede estar involucrada en los procesos de fidelidad. Ahora que se descubre que la oxitocina llega a ser esa hormona presente en las personas que nos vinculamos, que las mujeres posterior a que han dado a luz, después de que estuvieron embarazadas, llegan a producir muchísima oxitocina, que llega a ser también parte de este código con su hijo, y que finalmente va generando el vínculo. Y pues bueno, por allí sabemos que, no sabemos si se exceda un poquito el entusiasmo, pero sabemos que hasta hay algunas propuestas, ¿verdad?, que llegan en seminarios y demás, o que nos llegamos a enterar por algún investigador que nos dice que ya se postula como la prueba científica de la fidelidad, ¿no? Entonces jugamos un poquito con eso y decimos, imagínense ahora en los premaritales, ¿no? No solo hay que checar factores RH, constitución orgánica, síndromes genéticos, sino también su respectiva prueba de oxitocina para saber si será fiel la persona o no. Pero ¿eso qué nos denota? Pues obviamente nos denota nuevamente esta historia a la que ha estado expuesta cada una de las personas. Y pues bueno, aquí seguimos viendo una propuesta, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? Por aquí veo a Javier Cano que nos dice que si puede haber una selección de pareja en el laboratorio. ¡Wow! Eso, por supuesto, sigue siendo uno de los temas a polemizar y a discutir sobre cómo esto afecta, porque finalmente tiene que ver con nuestras elecciones. Esto que está depositado pues, tiene que ver con nuestra elección, pero también tiene que ver con el mantenimiento
de una relación, ¿no? También ahí postulábamos a veces en los seminarios que hay personas dopaminérgicas, ¿no? Sabemos que la dopamina, si bien tiene muchas funciones, por ejemplo, a niveles bajos, pues sabemos que provoca síndrome de Parkinson y todos estos signos que nos dan disinesia o que nos llegan a provocar signos motores, pero que también a niveles óptimos llegan a participar en el placer. Sin embargo, su exceso sabemos que participa en la psicosis, ¿no? Entonces, a veces bromeamos también que tanto hay personas dopaminérgicas que nos provocan placer y que tanto hay personas extra dopaminérgicas que nos pueden llevar a la psicosis, ¿no? Bueno, pues también tomamos en cuenta aquellos estudios de plasticidad cerebral. Hemos estudiado también dentro de algunos protocolos todo el fenómeno de la agresión, la violencia y la delincuencia. Aquí, pues, bueno, esta es una diapositiva muy sencilla. Lo que queremos dar cuenta es de cómo la plasticidad cerebral en algunas regiones anteriores, en el lóbulo frontal, postulan esta plasticidad cerebral para tener conductas de inhibición, sobre todo para la impulsividad o para actos sociopáticos, porque tienen esta abundancia de circuitos que pueden inhibir en regiones dorsolaterales del lóbulo frontal, regiones anteriores. Algunos postulan regiones 10, 11 y 12 de Brodmann, las más anteriores, como aquellas que llegan a participar en la inhibición de conductas que se tipifican delincuentes, y como aquellas personas que en realidad sí pueden inhibirlo, tienen esta abundancia de circuitos. Quienes no lo hacen, tienen esta pobreza de circuitos. Hay algunos estudios de imagenología cerebral, estos escáneres cerebrales, sobre cómo los consumos de marcadores de glucosa en regiones anteriores frontales son menores en personas que delinquen que en aquellas personas que no lo hacen, ¿verdad? Como podemos ver, por ejemplo, en esta imagen, mediante PET y mapeo cerebral, el cómo por algunas generaciones, ¿verdad?, parentales, entre algunos genes que llegan a heredarse. Este estudio nos dice cómo llegan a heredarse algunos genes sobre esta incapacidad de inhibición del lóbulo frontal, y que obviamente al pasar por algunas generaciones, como podemos ver tanto en el hermano y la esposa, cómo llegan a tener bajo consumo de glucosa y alto en aquellos que llegan a desarrollar esta inhibición. O cómo también estos estímulos, al momento en el cual necesitan de poder ser inhibidos, pues obviamente no cuentan con la materia básica, este lóbulo frontal, que nos pueda provocar las inhibiciones. Vean ustedes, nuevamente aquí las imágenes que podemos tener, sujetos normales y controles, con el consumo de marcadores de glucosa, pero vemos cómo un asesino que está deprivado las llega a desarrollar, y aquel que no está deprivado, que está ejerciendo la conducta delincuente, pues obviamente los tiene también alterados. Y bueno, pues esto hasta aquí forma parte de nuestro marco teórico. Repito, lo digo de manera muy breve, no me iba a detener mucho en esto, nos consume un poco el tiempo, pero sí dejar claro que los legados de la psicometría y las neurociencias para nosotros han sido muy, muy importantes en esta propuesta que hemos realizado. De las neurociencias extraemos tanto las investigaciones relacionadas a estas diferencias de capacidad hemisférica y distintas regiones de localización, y como también el fenómeno de la plasticidad cerebral se encuentra presente, también la ontogenia y la filogenia. Ahora me dispongo a exponerles a ustedes cómo es que generamos este concepto como una propuesta de nueva forma de medición y exploración mental. Le llamamos, pues, neuropsicometría, es decir, integramos, ¿sí? Es un concepto desarrollado por nuestra marca, Nebri Neuropsicometría, y que significa la disciplina que mide y explora los procesos mentales, integrando a las neurociencias y a la psicometría, ¿sí? Ya veíamos lo que tomamos de la psicometría y todos los legados que tomamos de las neurociencias. ¿Cómo le hacemos? Como vemos, de la psicometría tomamos todo el protocolo ya tipificado sobre cómo se integra un test, desde cómo se elige un reactivo, cómo se pilotea, cómo obtenemos sus niveles de significancia en pruebas estadísticas,
y que queda como seleccionado. En este caso es toda la parte estadística. Después cómo queda normalizado, o sea, cómo queda con las reglas por las cuales ha de ser medido, cómo se estandarizan, ¿verdad? Cómo va a estar la población implícita a la cual nos estamos dirigiendo, cómo otorgamos los niveles de confiabilidad, los niveles de validez, por las distintas técnicas, por interjueces, por contraste de pruebas, etcétera. Eso nosotros lo retomamos del concepto de psicometría. Y de las neurociencias, entonces vemos cuáles son los procesos que están implícitos. En este caso, por ejemplo, si estamos haciendo un test que tiene que ver con medición de ansiedad, pues obviamente pues, vemos nosotros, seleccionamos el reactivo, pero necesitamos saber si ese reactivo puede corresponder a un legado que ya haya sido estudiado dentro de la literatura neurocientífica, que nos diga qué regiones del cerebro se están activando. En este caso sabemos que el sistema nervioso autónomo, pero si ya lo ponemos en contextos como ansiedad laboral, ansiedad escolar, ansiedad en la familia, ansiedad en la pareja, sabemos que puede cambiar. Entonces hacemos toda la investigación neurocientífica al respecto y pues al momento que integramos el test, vemos qué sucede en el cerebro. Sabemos si tenemos esa activación por mapeo cerebral, si es que el reactivo, por ejemplo, en el caso de inhibición o desinhibición en personas que han cometido delincuencia, sabemos si es que ese reactivo puede estar activando las zonas cerebrales correspondientes. Por ejemplo, en un mapeo cerebral, al momento en el cual pasamos el test, estamos haciendo la correlación con la imagen y la actividad cerebral específica. Obviamente, eso nos da un cierto margen de integración, porque estamos partiendo de electrofisiología. Obviamente, los últimos avances que hay están puestos más en la imagenología. Eso llega a elevar, por supuesto, pues el costo de cada una de nuestras investigaciones. En ese caso recurrimos a la literatura o a aquellos lugares que nos lo permitan, que son pocos de nuestro país, de poder ejercer un protocolo para saber si esos reactivos que seleccionamos son aquellos que sí están activando las zonas correspondientes en el cerebro, en este caso, en algunos de los hemisferios, de manera muy específica. Y bueno, damos cuenta de los recursos que hasta este momento tenemos. Así es como vamos integrando los test, correlacionando entre la integración y aquellas propuestas que ya pueda haber en las neurociencias. De este protocolo, lo que encontramos, pues es, o lo que generamos es nuestra marca, nuestro concepto, neuropsicometría, ¿sí? Y entonces, pues, esto es parte de la investigación que hemos realizado. Esto es un protocolo que usamos con mujeres delincuentes, todas procesadas por homicidio. En ellas utilizamos un protocolo psicofisiológico, neuropsicológico y psicológico también, para poder saber qué áreas del cerebro se llegaban a activar, sobre todo ante unas pruebas de estimulación visual. Utilizamos ahí la prueba de Lange de la Universidad de Miami, que sabemos que tiene bastantes imágenes estandarizadas, en estímulos clasificados como positivos positivos, negativos negativos, positivos negativos, negativos positivos. Y obviamente, pues bueno, en esta tipificación quisimos saber cómo respondían los cerebros, en este caso de mujeres y hombres. Aquí les presento el protocolo de mujeres, que tenían que ver con esta conducta asociada. Aquí está parte de los equipos que utilizamos en la investigación. Un equipo de electroencefalografía de 40 canales, el equipo de biofeedback. También utilizamos la prueba de reacción emocional de Lange, escala de sociopatía de Hart, cuestionarios de estilos de agresión, pruebas de funciones del yo, batería neuropsicológica de la doctora Ostrowski. Y pues bueno, así es como fuimos realizando este protocolo. Y bueno, para lo que a nosotros nos importaba saber es si las personas, qué tipo de reacciones tenían las personas e integraciones tenían a nivel del sistema nervioso, sobre todo aquellas que habían sido ya procesadas por homicidio. Aquí podemos ver las fotografías en la conexión de los aparatos. Por supuesto, las caras están presentadas de manera parcial, sobre todo las participantes, no se van a ver de manera completa.
Esto es por cuestiones de ética. Aquí vemos todavía como ya en el cuarto oscuro nos disponíamos, una vez colocado el gorro con los electrodos para el equipo Neuroscan, veíamos cómo las personas se encuentran. Creo que hay un problemita, no sé, Javier, tengamos que hacer se quedaron por ahí en una diapositiva. Ok, parece que ya se reguló. Perfecto. Ahorita estamos viendo la diapositiva en donde conectamos a estas mujeres en este protocolo, que repito, consistía en hacer medición electrofisiológica, también a ver, permítanme tantito, creo que tenemos un problema, disculpen. Bueno, repito, este protocolo con esta población de mujeres homicidas, decía, incluyó medición electrofisiológica, mapeo cerebral y electroencefalograma, medición de respuestas autónomas, tomamos en cuenta temperatura periférica, electromiografía, respuesta muscular, así como también activación cardíaca, patrón respiratorio. Son las medidas electrofisiológicas que tomamos. Estas se presentaron, se hicieron correlación con las imágenes de Lange, que decía, están tipificadas en estímulos positivos positivos, negativos negativos, ya todas con un marcaje sobre el tipo de sentimiento que provocan, y también después de este protocolo de correlación generamos la evaluación neuropsicológica. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en esta investigación? Sí que en los mapeos cerebrales, por supuesto, tenemos menor actividad en regiones anteriores, sobre todo de tipo alfa, que tenían un poco más o menos con un 33% más de actividad alfa en las personas que no habían cometido este homicidio. En algunas de ellas tuvimos incursiones de ondas teta también en las regiones anteriores, con mayor abundancia, y en el caso de las respuestas autónomas, en términos muy sencillos, la activación de respuestas autónomas en mujeres homicidas era más baja en correspondencia o en comparación con las mujeres no homicidas. Cabe decir que utilizamos aquí, pues, el protocolo se utilizó sobre 40 mujeres comparadas con 40 mujeres homólogas. Esto quiere decir que buscamos un par que tuviera la misma edad, la misma condición socioeconómica y el mismo nivel de estudios. Entonces, por eso no pudimos ampliar más el protocolo, quisimos reducir el efecto del error y tratamos de que esa fuera el grupo control. Personas que prácticamente la conducta homicida fuera como un gran diferenciador. Obviamente, pues hay condiciones allí del penal comparadas con estas personas que no lo tenían, que pues era importante considerar, que tomamos en cuenta en el análisis de datos. Pero bueno, los resultados nos arrojan que estas personas tienden a tener menores activaciones del sistema nervioso autónomo. En términos muy sencillos, se espantan o la ansiedad se retarda un poco más, sobre todo ante estímulos aversivos, como si haber traspasado tal vez esta barrera del homicidio provocara esta baja activación o dejara ya esta baja activación, este bajo arousal en las personas que cometen homicidio. Y en aquellas que no lo han cometido, pues obviamente tienen los sistemas de alerta bastante activados. En términos neuropsicológicos encontramos que hay a nivel de procesos del pensamiento, que tenemos reverberación de ideas, es decir, que hay muchas ideas obsesivas que allí se quedan en estas personas en comparación con las que no cometen los actos homicidas, que tenemos también algunos elementos de memoria específica, tienden, por supuesto, a tener más nítidos algunos recuerdos las personas que cometen homicidio a las que no, o sea, tienen que reconstruir un poquitito más. En términos atencionales, prácticamente no encontramos diferencias significativas, a pesar de que tenemos aquí este pequeño signo con la memoria.
En náusea, pues no encontramos ninguna significativa, algún tipo de náusea visual o corporal que encontramos, no las vimos. Praxias, tampoco encontramos algunos elementos significativos. Los que destacaron más fueron estos procesos del pensamiento, con esta reverberación de ideas, que sí resultaron ser significativos. Y en escala de sociopatía de Hart, pues lo que encontramos es que las personas que cometen homicidio, pues sí tienen los niveles de significación sociopática de la escala y que sí son diferencias significativas con quienes no lo muestran. Pues bien, de esta manera es como esta fundamentación nos sirvió para poder generar los instrumentos que ahora denominamos neuropsicométricos para la gestión de talento y la competencia de capital humano. Aquí es donde ya entramos al punto de las herramientas específicas. La primera de ellas que se derivó es esta prueba llamada DHC, dominancia hemisférica cerebral, en la cual pues analizamos los talentos naturales que se originan en los hemisferios cerebrales. La principal virtud es descubrir estos talentos, tratando de diferenciar las ventajas competitivas que cada uno de nosotros tiene. Este instrumento es de gran utilidad, sabemos, en la selección y promoción de personal, según las áreas que tenga disponibles. Aquí es como hay muchos teóricos que han propuesto estos test de dominancia hemisférica cerebral. Nosotros hicimos nuestra propia construcción y pues aquí tenemos, también hacemos esta división en 4 elementos o 4 categorías principales, que son las del hemisferio izquierdo, más las que tienen que ver con regiones anteriores, hemisferio izquierdo anterior, denominadas a tareas lógico-analíticas, y aquellas, esto tiene que ver con, ya decía, la teoría de Luria, las funciones más ejecutivas, por supuesto las ponemos hacia el lóbulo frontal, y las funciones que tienen que ver más con el procesamiento, la organización de información, más en regiones posteriores. Por eso la organización, planeación y el control la dejamos en el hemisferio izquierdo posterior. En el caso del hemisferio derecho, sintetizamos esta categoría visionaria y creativa del hemisferio derecho anterior, y también aquella emocional y relacional del hemisferio derecho posterior, ¿sí? O sea, cómo se organiza primero esta información para posteriormente tener sus respectivas funciones. Esta condición, por supuesto, hago el énfasis, es un tanto arbitraria para que podamos tener categorías de análisis. Nos resulta un poquito aventurado pensar que así es como ya tenemos la última organización. Tenemos datos, ¿verdad?, según la literatura neurocientífica, de que así ocurre, y pues bueno, así es como nosotros comenzamos la generación de este test. Entonces el test de dominancia hemisférica cerebral parte de esta evaluación de talentos naturales, y pues como podemos ver, las áreas que evalúa van a ser primero la dominancia hemisférica cerebral, nos va a otorgar también un perfil de estrés, qué cosas laborales pueden estresarle más. Aquí es donde hicimos la correlación con activación de funciones autónomas, qué estilos de personalidad productiva tiene la persona, y una escala muy importante, que por ahí nuestro director ha incluido en los tests, que le parece muy, muy importante, que es este elemento emocional que nosotros categorizamos como el optimismo. Con esto queremos dar cuenta de que el optimismo sería esta base que mantiene el elemento emocional en los contextos laborales. Pero esa es nuestra propuesta en cómo lo integramos. Si los niveles bajos de optimismo sabemos que tienen que ver con baja motivación, niveles altos con alta motivación al puesto. Y bueno, decidimos medirlo, insisto, vemos primero dominancia hemisférica, hacemos un perfil de estrés laboral y posteriormente los estilos de personalidad productiva. Los beneficios que esto tiene, pues es que se ubique el talento en el puesto de trabajo ideal. Por supuesto hay una disminución de costos, de aumento de actividad, integramos los resultados individuales, se pueden hacer hasta incluso por departamento laboral. Hay reducción de los tiempos de aplicación porque todos son en línea, tienen con esta validación neurocientífica
Y también pues cuentan con la norma estadística que ya venía explicando, la validez, la estandarización, la normalización y también la confiabilidad. ¿Cómo lo hacemos? Presentamos nosotros distintos tipos de reactivos que no son nada más preguntas. Aquellas que van a requerir la exploración del hemisferio izquierdo van a requerir preguntas. Aquellas que requieren del hemisferio derecho van a requerir tareas a explorar en imágenes, en detección de rostros, en detección de estados emocionales, en situaciones problemáticas que impliquen la creatividad, ¿sí? Entonces, no es este test en donde trae las preguntas que tengan una estimulación exclusivamente izquierda. Va a haber una gama de reactivos que sean presentados para justo estimular estas regiones izquierdas que nos den cuenta del proceso y del grado de desarrollo de ese proceso. Y también en el hemisferio derecho vamos a tener en cuenta aquellos talentos que la persona tenga desarrollados. Entonces, una vez que se presentan todos estos reactivos, que insisto, fueron estandarizados, validados y comparados en la correlación sobre el área cerebral que estimulaban, vamos a encontrar diagnósticos como de este tipo, que aquí lo tenemos resumido. Imagínense ustedes cuando tenemos una prueba de talento que nos diga esta persona utiliza las capacidades anteriores derechas a un 70%, las posteriores derechas a un 65% y las izquierdas a un 50, a un 54%, ¿sí? Como vemos, por supuesto que no vamos a tener porcentajes cero, ¿verdad? En esta exploración. Vamos a ver los grados de desarrollo que en este caso la prueba nos está mostrando con respecto a este talento. Entonces, si esta persona la vemos con predominancia anterior derecha, esto significa algo. ¿Qué sabe hacer esta persona? De entrada aquí vemos, utiliza más el hemisferio derecho que el izquierdo, pero eso no significa que el izquierdo lo tenga ausente. Vemos que son áreas también de potencial desarrollo, que se encuentran todas arriba del 50%, y aquí nosotros hemos sacado nuestros estándares. Un estándar adecuado, funcional, que cae en la media, está entre el 45 y el 65%. Entonces vemos aquí cómo las capacidades del hemisferio derecho anterior lo sobrepasan, se van a la primera desviación estándar, y en ese sentido, pues nos está dando cuenta de más capacidades de planeación. Esta persona que tiene talento en planeación, por supuesto que si se pone a hacer tareas administrativas, en donde sabemos que puede tener un 54%, o análisis de datos, o hacerse cargo de alguna condición de sistemas, donde tiene el 50%, estaríamos concluyendo que no está utilizando el talento que trae inherente, ¿sí? Y que sabemos que se puede potenciar, ¿sí? Potenciar, ya hablaríamos de cursos específicos en los cuales se presentarían los estímulos adecuados que reforzaran cada una de estas áreas. Al respecto, sabemos que hay muchos software desarrollados que pueden ayudarnos a estas tareas y a seguir desarrollando estos talentos, así como aquellas técnicas en las cuales a las personas se les coloca en el escenario real, el famoso assessment, en los cuales después de un periodo en el cual aprenden esta tarea, pueden volver a hacer la prueba de dominancia funcional cerebral para saber si es que este talento se ha modificado. Pero también tiene mucho que ver la experiencia previa en el puesto, la formación que tiene la persona, todos estos elementos históricos del desarrollo que lo conforman, así como de la historia laboral. Entonces, como les decía, esto significa algo, ¿verdad? Un hemisferio anterior derecho significa que en esta persona está presente, como vemos en esta pequeña hoja de diagnóstico, la capacidad creativa innovadora, la generación de conceptos, la capacidad de síntesis, integración. Es un visionario por esta característica, por hacer planes a futuro, utilizar la imaginación, la generación de ideas, ¿sí? Y sabemos que el siguiente hemisferio es también el derecho posterior. Entonces vemos que también puede tener capacidad relacional, manejo de sentimientos y empatía. Por lo visto esta persona, vean, se le hacen sugerencias sobre el lugar en el cual puede participar. Determinamos, por supuesto, cuáles son sus fortalezas, cuáles pueden ser las amenazas de no estar en el puesto adecuado y qué actividades se le pueden recomendar en la organización, como por ejemplo supervisar al personal, participar en sus capacitaciones y motivaciones,
manejo de relaciones públicas, manejo de relaciones laborales, que ya se tendrán que contrastar con pues, la historia laboral y, por supuesto, los requerimientos, en este caso, de la organización. Puede manejar también algunas negociaciones importantes por esta capacidad relacional. Vean ustedes en el perfil de estrés, ante también los estímulos que hemos seccionado previamente, vemos efectivamente que las tareas que tuvieran que ver con la lógica, con el análisis, con aquel conteo de números, documentos, llevar folios, etcétera, etcétera, pueden ser sumamente estresantes para esta persona. Perdón, me tomé la pauta para tomar un poco de agua. Y bueno, vemos aquí entonces qué tareas son las que llegan a estresar más a esta persona. Y vemos aquí que, por supuesto, aquellas actividades, tanto izquierdas anteriores como posteriores, pudieran estresarlo más, ¿verdad? Entonces, esta persona en administración de nómina, en control de documentos, en administración de agendas, en control de proveedores y clientes, etcétera, etcétera, pueden ser tareas, todas estas que tienen que ver con la contabilidad, con el análisis, ¿verdad? Programación de software, hardware, que no tengan tanto contacto con las personas, pues obviamente pueden ser aquellas que lo estresen más. Esto sabemos que es importante en el conocimiento de las personas que se evalúan y que van a ingresar o permanecer en la organización. De esta manera, también se pueden hacer las comparaciones de las competencias obtenidas contra aquellas competencias que requiere el puesto. Cabe decir aquí que el programa desarrollado cuenta con que la persona que está evaluando meta cuáles son las competencias que requiere su puesto. Y se hace el comparativo de las competencias que requiere ese cargo con aquellas que obtiene la persona evaluada. En este sentido, podemos hacer brechas de análisis sobre qué tanto el perfil sugerido con el perfil obtenido se encuentran distantes. Como podemos ver en la imagen, nuevamente las tareas izquierdas sobre el perfil que se sugiere están muchísimo más altas de las que presenta la persona. Obviamente, si tienen peso para la organización, o el perfil no está bien establecido, o simplemente la persona puede no tener esa aptitud, en dado caso de que esas tareas izquierdas anteriores sean de vital importancia en las competencias que se están buscando. Vemos entonces cómo aquí se eligen las competencias, si por ejemplo se requiere un enfoque a resultado, capacidad de gestión y liderazgo, o si se requieren capacidad de negociación, integración, pensamiento innovador. Estas tareas vemos cómo el sujeto las puede cumplir, sin embargo, aquellas capacidades de gestión relacionadas específicamente a la administración es donde puede verse disminuido. De la misma manera, el test ofrece los estilos de personalidad productiva que se obtienen. Vemos que tanto la persona puede tener una tendencia proactiva o pasiva hacia las actividades laborales, que tanto puede ser impulsivo o autocontrolado, y vemos ahí las tendencias, que tanto tiene una tendencia a ser asertivo, idealista o realista, competitivo o dependiente de grupo, es decir, que si toma de manera personal los retos o siempre espera que un grupo se mueva, si tiene locus de control interno o locus de control externo. Recordemos la construcción teórica sobre estos conceptos. El locus de control interno tiene que ver si la persona se automotiva para realizar su trabajo, o en el locus de control externo necesita de ese reforzamiento, ya sea de su línea jerárquica, en la cual le tenga que estar dando, como decimos típicamente, la palmadita de que va bien, de que necesita esa retroalimentación, ¿verdad? ¿Qué tanto es reservado, comunicativo? ¿Qué tanto es metódico, sistemático con sus tareas de trabajo? ¿O qué tanto puede ser versátil? ¿Qué tanto puede con una o dos tareas a la vez? ¿O con dos o tres tareas en la encomienda laboral? ¿Y qué tanto trabaja mejor solo o con distintas personas? Entonces, como vemos, este es un perfil clínico. Este es un perfil enfocado específicamente a la industria que la prueba ya nos otorga. Y bueno, pues aquí definimos cuáles son, en resumen, los estilos de personalidad productiva que obtiene el evaluado.
para que tenga la retroalimentación. Ya les decía que la escala de optimismo era muy importante, y aquí vemos si, por ejemplo, la persona tiene un optimismo, tiene distintos grados de optimismo, si es un optimismo que está tal vez asociado a la condición de presión laboral, es un optimismo en el cual la persona trae este componente emotivo que ya de por sí, al tenerlo inherente en sus capacidades cerebrales, simplemente lo pone a funcionar. Y aquí la escala nos lo muestra. Muestra la tendencia. Y bueno, pues como vemos, las competencias que analizamos en el caso del hemisferio derecho anterior tiene que ver con la colaboración en la planeación estratégica, la generación de los planes de visión y misión empresarial, la generación de nuevos proyectos en la empresa, seguimiento de manuales y procedimientos, supervisión de la cadena de producción, planeación y generación de estos procesos. Aquí tendría que tener una combinación con hemisferio izquierdo, específicamente con izquierdo anterior. Esa combinación suele ser bastante buena para reforzar estas competencias. Vemos algunos puestos sugeridos, pues las tareas de marketing, planeación, supervisión, así como el seguimiento de las misiones y misiones, los planes de desarrollo que tiene la empresa. En el caso del hemisferio derecho posterior, pues las competencias, que es esta de supervisión de personal, motivación del personal, relaciones públicas, laborales, liderazgo en los equipos de trabajo, así como su negociación. Los puestos que sugerimos pueden ser en administración de recursos humanos, específicamente en capacitación, así como también en encuentro o búsqueda de talento humano, reclutamiento y selección de personal, relaciones públicas, atención a usuarios, atención a clientes. En el caso del hemisferio izquierdo anterior, las tareas lógicas y analíticas, las competencias más sobresalientes, capacidad de análisis, manejo técnico y logístico, todo este enfoque práctico y objetivo, tendencia a basarse en hechos concretos, la intelectualización y la racionalización. ¿Qué puesto sugiere la prueba que pueda tener? Pues ya saben, el soporte técnico, la cadena productiva como tal, no tanto la motivación del personal, sino la supervisión de los productos, administración, finanzas, logística, etc. En el caso del hemisferio izquierdo posterior, pues vemos que las competencias son esta capacidad de la administración, organización, la tendencia también metódica y sistemática, la capacidad para implementar procesos y seguirlos con su control logístico, qué áreas o qué puestos se sugieren, como están enfocados hacia la planeación, la organización y el control, pues las finanzas, los recursos humanos, así como la producción y el soporte técnico. Y de esta manera se ha ampliado esta prueba a distintos contextos. Hemos tratado de hacer estas diferenciaciones para la educación en cuanto a profesores que ingresan a alguna institución. Pueden pedir a veces a lo mejor un puesto para ciencias sociales y resulta que sus competencias están más colocadas en alguna otra disciplina. También lo tenemos para orientación vocacional, para alumnos. Obviamente esta parte de soporte en vendedores y promotores. También para elementos de seguridad, en los cuales determinamos si es que las personas pueden trabajar más en tareas de investigación, en tareas de prevención del delito, o definitivamente en tareas de investigación documental y no necesariamente de campo. Así es como nos va explorando los distintos perfiles, y también las hemos extendido para servidores públicos, ya que el ejercicio público, el ejercicio de gobierno, tiene competencias específicas con las cuales tienen que cumplir sus trabajadores, y pues bueno, a través de este sistema es como lo adaptamos, y simplemente nos da cuenta también en todos estos contextos de la aplicación que puede tener. Hasta allí hemos visto la evaluación de talentos con todo el antecedente que tiene y la funcionalidad a través de este sistema de pruebas llamados de dominancia hemisférica cerebral y a los distintos contextos en los cuales se aplica. Resumo, nos mide los talentos asociados al evaluado, sus estilos de personalidad productiva, el perfil de estrés específico, y también nos da la escala de optimismo inherente. Pero también vamos a entrar ahora al terreno de la evaluación
de las conductas antiproductivas o aquellas que necesitan de control de confianza. En este sentido, nos hemos dedicado a desarrollar una herramienta llamada Certico, que es un certificado de confianza, que diagnostica los valores, las actitudes y las conductas relacionadas con el trabajo que pudieran interferir con sus intereses. En este caso, hemos desarrollado 7 escalas y un índice global de confianza. Nuevamente, partimos de los fundamentos de la diferenciación de las funciones por hemisferios. ¿Y qué tenemos como diferenciadores aquí? Pues que los tenemos normalizados y estandarizados para la población mexicana, ¿sí? Obviamente no está partiendo de test que vinieran de alguna otra región, sino de una evaluación desarrollada específicamente para la población, en este caso de nuestro país. Por supuesto tiene una orientación que puede ser laboral. Utilizamos en la investigación algunos de los casos alta tecnología, se aplican en línea, por supuesto es amigable el sistema y seguro, la entrega de resultados es rapidísima y hemos encontrado un índice de predictibilidad de hasta un 95% en algunas de las escalas en alfa de Cronbach. Bastante alta el nivel de confiabilidad ante esta valoración neurocientífica. Y pues bueno, esto derivó que por allí al equipo de trabajo, nuestro líder, Miguel Ángel Reyes, Rodrigo Reyes y Elizabeth Gutiérrez, creáramos este concepto, ¿no? La neurociencia hace la diferencia, porque obviamente es lo que aplicamos en estas mediciones, ¿sí? Y bueno, pues esta prueba es importante porque ayuda a cuidar el patrimonio de las organizaciones, su información, ¿sí? Su relación con el personal y con la información que tienen, que es de valiosa, de mucho cuidado. También se cuida la productividad y también la calidad de los procesos. O sea, el control de confianza, cuando decimos que alguien es confiable, es porque nos va a beneficiar en la organización para el cuidado del patrimonio, nuestra información, las relaciones con el personal, su productividad y la calidad en sus procesos. De esta manera, el señor Miguel Ángel Reyes creó el concepto de confianza inteligente, ¿sí? Es decir, si tenemos trabajadores que logran obtener niveles óptimos de confianza, pues podemos nosotros ubicarlos también en las áreas específicas y tener sobre todo el conocimiento de cada uno de ellos y el índice de predictibilidad en el cual podemos cuidar los intereses de la organización. El objetivo estratégico del uso de esta herramienta pues es siempre contar con un personal confiable que asegure la integridad en las conductas, actitudes y valores para que la institución u organización simplemente cumpla sus objetivos. Sí decíamos que los niveles de confiabilidad en las escalas han estado entre un 85 y hasta un 95% en el índice de confiabilidad. Y pues bueno, recordamos, es una evaluación que le llamamos neuropsicométrica, que va a medir la confiabilidad, sobre todo para aquellas conductas que afecten la productividad. ¿Cuáles son unos beneficios extras? Que podemos detectar las conductas potenciales de asociación delictiva, la disminución de la conducta antiproductiva. Aquí aclaro, la conducta antiproductiva tiene que ver con que las personas no cumplan los objetivos que les han sido encomendados. Y además empiecen a generar una serie de conductas que a veces les llamamos vicios o viciosas, que empiezan a tener una interferencia con su productividad. El instrumento las detecta. Pero si estas sobrepasan, si algunas de estas escalas que ahorita veremos, sobrepasan ciertos niveles por ser constantes o frecuentes, de tal forma que alcancen índices significativos, estas pudieran ser predictivas para algunas acciones delictivas. Entonces, la prueba nos va a permitir hacer esa diferenciación, en pocas palabras, entre personas no productivas, personas productivas, no productivas y personas potenciales a poder ejecutar un delito. ¿Por qué hicimos esto? Como les presentamos a ustedes, nuestro estudio tuvo alrededor de 5.800 casos en todo el país,
e hicimos los comparativos entre la población que había cometido el delito, distintas gamas de delito, tanto de cuello blanco como aquellos tipificados de mayor gravedad, como el homicidio, como narcotráfico, etcétera, y pudimos hacer la comparación con sus pares de personas que no lo tenían. Entonces, sí, las diferencias significativas son extremas, y en este sentido nos permitieron tener los parámetros que después confiabilizamos, normalizamos, estandarizamos, confiabilizamos y validamos. Entonces, por supuesto, esto nos permite también el optimizar la productividad y los recursos administrativos. ¿Cuáles son estas tendencias? Vemos primero la tendencia a la honestidad, a la corrupción, al abuso de sustancias, al abuso de tecnología, a tendencia a ser impulsivo o agresivo, tendencia a abusar del poder y también la deseabilidad social. La deseabilidad social son estas personas que responden según cierto estándar social lo que se espera de ellos, ¿sí? Has robado, saben las personas que ahí hay un estudio muy interesante que después de los 16 años todos hemos cometido algún tipo de robo o hemos mentido, ¿no? Hemos caído en cualquiera de estas conductas, pero obviamente en un sentido social o más aceptable, ¿no? No necesariamente delictivo, pero sí lo hemos realizado. Entonces las personas con deshabilidad social, por supuesto, expresan que no, porque eso es lo que se espera de ellas. Todo esto nos permite un índice global de confianza y, por supuesto, el señor Miguel Ángel Reyes trabajó mucho el que cada una de estas escalas tuviera correspondencia con el Código Penal de nuestro país, de tal forma que también nos ayudara a las detecciones delictivas. Ya decía yo, todos los beneficios que va a tener en la empresa y la generación del factor de confianza. Esta prueba va a tener tres niveles, tres normas de acuerdo al nivel de responsabilidad del puesto de trabajo. Logramos establecer una norma que le llamamos Premium, que en nuestro constructo de la escala quisimos que fuera es más exigente en cuanto a los estándares que pide, de tal forma que esta la sugerimos para los altos niveles de responsabilidad laboral, directivos, gerentes, el personal que maneja el dinero, el personal que maneja la información, sobre todo que requiere más cuidado, una norma superior, pues llamada también para mandos medios, algunos supervisores específicamente, personas que estén a cargo de algunos procesos, que sí tengan a cargo personal, pero que no necesariamente están manejando dinero o la información más confidencial de la empresa. Y una norma operativa, o para personal operativo, que le llamamos la norma general. En este sentido, nos ayuda a poder... aquí es una norma que tiene los estándares con las personas que no tienen algunas personal a cargo y las responsabilidades prácticamente son operativas. Entonces, estas tres normas conforman la escala y los resultados los podemos ver, como vemos en la pantalla, con distintos semáforos. Un semáforo preventivo, un semáforo verde primero, que nos dice que la persona cumple los estándares con respecto a esa escala. Una escala preventiva que nos puede hablar del potencial que puede tener esa persona en términos antiproductivos, y una roja que puede indicarnos, según los niveles que alcance, el potencial delictivo que puede tener. En este caso vemos cómo, en honestidad y mentira, en el ejemplo que vemos, solamente tenemos un semáforo prácticamente concreto al rojo. Eso nos habla de que una tendencia a utilizar un estilo deshonesto que puede tender a mentir y que puede afectar su desempeño laboral. Sin embargo, no alcanzó los efectos que pudieran integrar una conducta delincuente. Sin embargo, se analiza el potencial. Aunque, vean ustedes cómo la corrupción puede estar baja. Aquí algunos me han preguntado que si la honestidad va a tener una correlación directamente con la corrupción. Aquí recordemos que estamos viendo el potencial que se tiene inscrito o que se tiene en este caso inherente en el procesamiento cerebral.
Cada uno de los reactivos con la medición que tuvieron puede diferenciarnos que una persona efectivamente puede mentir, pero que entiende las reglas del juego y entonces maneja los niveles bajos de corrupción. Pero si no tuviera esas reglas, obviamente en un posterior test pudiéramos detectarlo. Tenemos esta tendencia impulsiva, que bueno, simplemente es preventiva, sin embargo puede no abusar del poder, ¿verdad? Tampoco abusar de equipos electrónicos, que en este caso sabemos que ahora es una variable necesaria en los contextos de trabajo, porque pues todo el mundo puede estar con redes sociales, en su teléfono, aunque estén prohibidas en la organización, pero aquí qué tanto se puede abusar de estos equipos electrónicos de tal forma que caigan en conductas contraproductivas, ¿no? Antiproductivas. Qué tanto hay una tendencia a la deseabilidad social y también podemos detectar qué tanta tendencia puede haber al abuso de sustancias. Esto es a la representación específica que algunas tendencias con alcoholismo y uso de drogas, específicamente estimulantes como la cocaína y la marihuana, han estado en nuestros estudios. Pero el que sí tenemos, obviamente, más detectado dentro de nuestra base de datos son aquellos casos que tienen que ver con el abuso de alcohol. Y por supuesto, todas estas escalas nos van a dar un índice global de confianza, en el que nos dice, fundamentado en todas las escalas anteriores, si es que esta persona puede reunir los parámetros de nivel de confianza, ya sea preventivos, ya sea en niveles aceptables según el estándar, o en niveles contraproductivos, o definitivamente con un potencial del delito. A esto, señor Miguel Ángel Reyes, Rodrigo Reyes, Elizabeth Gutiérrez, lograron diseñar certificaciones institucionales, ¿sí? Este es su proceso. Se puede evaluar masivamente a personal y se puede hacer bajo esta versión que es vía web. Entonces, se determinan el grado de confianza que tienen, por ejemplo, el área de finanzas, el área de recursos humanos, el área de productividad, el área de calidad, etcétera, y se pueden generar certificaciones específicas de confianza mediante este proceso donde se hace la planeación, se aplican las pruebas, ya sea web o ya sea esta prueba, como ahorita lo voy a presentar para finalizar, empatada con mediciones fisiológicas. Se hacen los diagnósticos, se determinan los índices de confiabilidad y también se pueden también hacer la toma de decisiones y por supuesto la entrega de certificaciones. A esto sumamos una versión que se llama la versión Certico High-Tech, que también, aquí fíjense, va a empatar o hacer una correlación entre la prueba psicométrica de control de confianza que les acabo de presentar, correlacionado con medidas psicofisiológicas. ¿Qué utilizamos aquí? Dos canales electroencefalográficos, por supuesto frontales, FP1, FP2, correlacionado con temperatura periférica, patrón respiratorio, respuesta cardíaca y respuesta galvánica. En este caso nosotros primero obtenemos una línea base sobre todas estas respuestas, se presenta la prueba al momento que se está haciendo la medición fisiológica, terminamos la medición, hacemos una línea final y después hacemos la correlación. Esto nos permite generar una radiografía del patrón conductual que tiene la persona y bueno, ya saben ustedes las utilidades que puede tener en la selección, reubicación o depuración del personal. Nuevamente en los resultados observamos los índices que pueden tener las personas. Aquí tenemos por ejemplo uno muy bueno, pero también vamos a ver cómo fueron los comportamientos en frecuencia cardíaca, por ejemplo. Ahí vemos y obtenemos la línea base con cada una de las escalas y vemos si estas variabilidades son coherentes o no son coherentes en la correspondencia. Entonces, podemos ver cómo en honestidad no tenemos variabilidad fisiológica significativa, tampoco en corrupción, tampoco en agresividad. En abuso de poder, lo que se nos vota no es también significativo. En abuso de sustancias, deseabilidad social. Vemos cómo el patrón de frecuencia cardíaca, en este caso, es coherente con la prueba psicométrica. En respuesta galvánica, también lo podemos obtener, sin embargo, vemos aquí las diferencias
significativas que puede tener, pero tomemos en cuenta los diagnósticos. En muchas ocasiones sabemos que es muy sensible la respuesta galvánica, pero según las características del sujeto y la población a la cual se normalizó la prueba, las elevaciones pueden o no ser significativas, ¿no? Obviamente aquí vemos que en una persona este nivel de ansiedad fue elevándose conforme se fue realizando la prueba, porque hacer estos intentos de control. Sin embargo, en muchas de ellas mostró coherencia. O sea, sus niveles no rebasaron, a pesar de que sabemos que la frecuencia galvánica fue muy sensible. Los patrones de respiración también los medimos. Vemos que tanto estos se pueden alterar, y hacemos generalmente también el mismo análisis. Y también con la temperatura periférica vamos analizando las respectivas coherencias y también los respectivos análisis. Posteriormente hacemos un resumen de la actividad electroencefalográfica que predominó, si es que tenemos una actividad, en este caso esperada en vigilia, si es beta, si en alguna de ellas se integraron algunas ondas alfa, lo cual tendríamos que hacer un análisis a fondo para saber si es que allí los esfuerzos de pensamiento fueron significativos, o si de plano podemos hasta incluso localizar la incursión de ondas lentas, que nos podría indicar una anormalidad electroencefalográfica. Es así como se integra nuestra marca, neuropsicometría, y pues bueno, ya decíamos que tenemos este proceso de certificación que ya expliqué. Y únicamente aquí quisiera yo destacar que este es, por ejemplo, el tipo de análisis. Estos nombres son ficticios. Tipo de análisis que podemos hacer, por ejemplo, por equipos de trabajo en cada una de las escalas que mide este control de confianza, ¿sí? Lo podemos hacer por áreas, por sujetos de algún departamento en específico, o lo podemos hacer por áreas. Comparamos entonces tesorería con seguridad, con contabilidad, con recursos humanos, y vemos cómo se va comportando en cada una de estas áreas. Vemos que, por ejemplo, en honestidad, recursos humanos, pues bueno, como vemos ahí, tiene los índices más elevados, pero vean cómo tesorería es positivo, ¿verdad?, en este análisis. Vemos cómo las tendencias agresivas son preventivas, pero vemos también que, por ejemplo, el área de corrupción en tesorería necesita una probable capacitación por ese foco preventivo, pero que seguridad está muy bien, y recursos humanos, por lo visto, esa honestidad tiene que ver probablemente con todos aquellos perfiles a los que les tiene que decir que no, y que obviamente sensibiliza al candidato. Pero entonces nos permite este análisis por áreas o este análisis organizacional. Y podemos, por supuesto, obtener un resultado global de la empresa. Bien, pues bueno, aquí hay parte de la bibliografía utilizada para esta presentación, ¿sí? Y bueno, pues yo agradezco mucho su atención. Nuevamente, Javier, te agradezco mucho la oportunidad de poder compartir esta propuesta en el foro, y por supuesto a mis compañeros y colegas Miguel Ángel Reyes Ortiz, a Ángel Rodrigo Reyes Luna, a Elizabeth Gutiérrez, y pues bueno, les agradezco mucho porque todos ellos han hecho posible que esta propuesta se encuentre funcional. Agradezco mucho y quedo pendiente si hay algunos comentarios por ver. Bien, Miguel Ángel, muchísimas gracias a ti por ese invaluable aporte a este seminario. Definitivamente, pues particularmente me parece un trabajo bastante metódico, con un alto contenido científico, tecnológico, pues muy bien elaborado, y definitivamente es una propuesta para dar a conocer. Disculpa, voy a silenciarte un momento el micrófono para evitar esa interferencia. Ya saben por qué los tengo a todos silenciados, si no sería imposible la comunicación. Miguel Ángel, bueno, tenemos con nosotros también al socio del doctor Hans Olvera, el doctor Miguel Ángel Reyes,
No sé, Miguel Ángel, si deseas agregar algunas palabras a este interesante proyecto. A este, bueno, ya no es proyecto, ya es un hecho, ¿no? Ya te he abierto el micrófono, Miguel Ángel. Perfecto. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Javier, felicidades por tu proactividad y por generar este tipo de reuniones que seguramente nos llevarán a ampliar el conocimiento que todos tenemos de esto. Muy rápidamente, esto se inició como un sueño. En ese sueño participamos varias gentes y principalmente Hans, con ese conocimiento amplio que tiene y con esos 2 doctorados que trae encima, pues por supuesto que confiamos mucho en él y él nos ha aportado el corazón de este asunto. Nosotros vamos a seguir trabajando en ello, hay mucho que hacer, hay mucho que darlo a conocer en nuestro país primero, en Sudamérica, y por supuesto que nos vamos a mantener en línea con ustedes, estamos a sus órdenes, cualquier cosa que se les ofrezca en nuestro país, por supuesto cuenten con nosotros, y en adelante trataremos de mantenernos en contacto con toda esta comunidad. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tu ofrecimiento. Definitivamente este es simplemente un primer paso. Vemos muchos vacíos, muchas carencias con respecto a este tema, digamos, la promoción del desarrollo tecnológico y científico en el campo de la neurociencia aplicada a las organizaciones, particularmente en Latinoamérica, pero vemos cómo grupos como ustedes pues hacen una labor bastante significativa para, digamos, profundizar en el conocimiento, ¿no? Si permanecen ustedes ahora después de la próxima exposición en línea, como se han dado cuenta en el cronograma, tenemos un espacio para debatir algunos aspectos éticos, científicos, entre otras cosas. Si desean participar, son bienvenidos. Claro que sí, te lo agradezco mucho, vamos a estar presentes y por supuesto que en ese caso le dejamos la palabra a Hans, que es el experto en el tema. Perfecto, muchas gracias Miguel Ángel por tu participación. Miguel Ángel, aún no veo, bueno, parece que sí hay una, hay retroalimentación que desafortunadamente ustedes no ven, porque de acuerdo al número de participantes, pues se volvería bastante caótico, pero me están enviando mensajes por el interno de retroalimentación de muchas gracias, que ha sido muy interesante, muy interesante propuesta, en fin. Bueno, ya en vista de que al parecer está tan claro que no hay muchas preguntas, yo sí, con base en las exposiciones previas, pues quisiera hacerte algunas, Hans, si me lo permites. Ahora sí. Sonido reactivado. Bien. Parece que ya está, me mandó la señal. Correcto. Bien, primero que todo, quisiera saber, Hans, cómo, bueno, estabas hablando, veo que integran un perfil neuropsicológico y psicofisiológico para elaborar un protocolo integrado de valoración de selección de personal, ¿sí? Básicamente en recursos humanos. Quisiera saber para ese perfil psicofisiológico cómo hicieron para de alguna manera estandarizar y validar respuestas. Bueno, en ese caso, como decía, la primera parte fue psicométrica. Entonces partimos de las competencias que en este caso distintos niveles gerenciales exigían. Seleccionamos las competencias, obtuvimos los reactivos, hicimos el proceso
típico que se tiene de validación y confiabilidad, y posteriormente nos fuimos a ver en algunas de estas personas, sobre todo también viendo en la literatura, cuáles de estas competencias formaban parte ya de algunos protocolos, por ejemplo, de imagenología. Y veíamos si estas temáticas correspondían con las respectivas activaciones cerebrales de las cuales hablaba. Entonces, por ejemplo, ahí lo que hacíamos es que esas temáticas las dejábamos, pero después nos íbamos a realizar el test directamente con gerentes y que allí clasificábamos por distintas áreas, si eran más de recursos humanos y demás, hicimos cruces para saber si es que esos reactivos tipificados como para un área creativa del hemisferio anterior derecho, si en realidad correspondía con las tareas que estaban ejecutando. Después de estos cruces, por supuesto, en ellos, en algunos aplicamos mapeo cerebral. Fue la herramienta más barata, más continua que tuvimos. Y entonces, por ejemplo, al momento de estar realizando sus tareas, veíamos si había una correlación, por ejemplo, de ondas alfa con regiones anteriores. Esto quería decir que si verdaderamente pueden estar concentrados en ciertas tareas, o si incluso podían aparecer nunca estas ondas alfa o en menor porcentaje comparadas con, por ejemplo, ondas beta en determinadas acciones. Entonces comparábamos eso, hacíamos la correlación directamente con lo obtenido en el test. Eso nos fue generando el perfil específico. Entonces hacíamos la comprobación, en este caso electrofisiológica, por resultarnos barata, por resultarnos accesible, en comparación de una tomografía, por ejemplo, que tendríamos que haber gastado muchísimos más recursos, y nos fue muy funcional. Sin embargo, traíamos la literatura. En la literatura verificábamos también si esto se encontraba. Esto es la manera en la cual fuimos acercando los perfiles. En este caso sí, el mapeo nos ayudó bastante. Y en los casos de los perfiles de estrés, pues las respuestas autónomas. Definitivamente ver a un gerente estresándose al momento en que medíamos patrón respiratorio y medíamos, por ejemplo, frecuencia cardíaca o respuesta galvánica, que es muy sensible, pues obviamente veíamos con cuáles de las tareas estaba correspondiendo. Y al momento en el que realizaba el test, también hacíamos el mismo ejercicio. Entonces tuvimos distintos cruces de información que finalmente nos dieron por resultado cada uno de los tests. Así que esas fueron las herramientas que teníamos y así es como lo fuimos realizando. Bien, la siguiente pregunta es, aprovechando que no hay nadie más que esté preguntando, escuchamos pues una propuesta muy interesante con respecto a la selección. A partir de la valoración, de la evaluación, tienen también programas desarrollados basados en procesos psicofisiológicos, neuropsicológicos, de desarrollo o de capacitación de competencias. Sonido reactivado. Así es, eso estamos ahorita en la propuesta de desarrollo. Ya tenemos integrados bastantes áreas de capacitación con ejercicios que son un tanto vivenciales y algunos otros en los cuales estamos seleccionando e integrando software que nos ayuden a reforzar cada una de estas tareas, ¿no? Por ejemplo, en tareas lógico-analíticas para personas que quieran potenciar ese talento, obviamente hacemos la misma condición, presentamos el ejercicio, hacemos la correlación fisiológica y estamos en el lugar donde trabaja. Eso es lo rico del sistema, porque eso nos permite que la capacitación sea en sitio y no sea necesariamente ese ejercicio donde haces en un aula, específicamente un día, medio aprendes y después para recuperar el conocimiento es fuerte. Procuramos que sea más en sitio y presentamos específicamente algunas tareas que en este caso son funcionales para reforzar cada una de las áreas, o definitivamente colocamos situaciones, por ejemplo, el test de Lange que presentaba, con ya la estandarización de rostros emocionales nos ayuda mucho en personas que llegan a dar atención a clientes y que definitivamente nos habla de sus niveles de empatía, pero lo correlacionamos con lo que obtuvieron en la prueba. Entonces ahora vamos a verificar que realmente esto ocurra en campo y lo seguimos realizando. Esa propuesta
es la que pues nos marca un diferencial en la capacitación y en el uso de estas herramientas. Por supuesto, ahí es la parte que ahorita se mantiene en desarrollo, y se mantiene en desarrollo porque cada organización generalmente tiene un programa particular de potenciación de talento, ¿sí? No es lo mismo si nos contrata determinada organización y son financieros a determinada organización que da servicios. Generalmente allí se diseña el traje a la medida para cada uno de estos clientes con la propuesta neuropsicométrica. Eso es lo que en realidad generamos en el área de capacitación. Bien, sí, me parece excelente este tipo de propuestas, repito, con contenido y fundamento científico y tecnológico, porque vemos personajes muy populares, muy elocuentes, realizando programas de motivación más que todo, pero es más conversación, etcétera, y al otro día se motivaron durante una semana y luego caen nuevamente los niveles de motivación, no se hace de pronto un seguimiento, les pagan millones de pesos y bueno, continúan realizándolo de manera pues sin ningún tipo de, ni siquiera de formación, valga la redundancia, formal en campos de la psicología, de la neurociencia, etcétera. Y bueno, podría ser un tema a tratar ahora en el debate de los aspectos éticos, profesionales, el tipo de formación que deben de tener los profesionales involucrados en este campo, etcétera.